de acuerdo y me avisa a través de Mariela. Bueno, Yo no tengo problema. listo. Eh, lo que decía, lo que cuando se cortó es que ustedes han tomado las medidas de esos caudales sólidos que vienen en unidad de masa por tiempo. Ahora, yo tengo que un río me aporta 200 toneladas de material sólido por año. Ahora, la pregunta que me tengo que hacer después es, primero, de qué tipo de material es, lo mejor es saberlo, o si no, cómo lo puedo deducir, y cuánto de ese material va a quedar en el embalse. Eh, 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 Porque no necesariamente todo, porque durante el verano, cuando yo abro las compuertas o cuando estoy turbinando, parte de esa agua va con material sólido y ese material sólido generalmente es material fino. Brun, un hidrólogo, también hizo una curva para determinar la eficiencia de retención de sólido en un embalse, donde por un lado tiene en las abscisas pone la relación de capacidad del embalse sobre el volumen anual, o sea, sobre el derrame de agua, o sea, acá lo ponen miles de metros cúbicos sobre miles de metros cúbicos, o sea, adimensional, eso está en una escala logarítmica, y en las ordenadas pone el porcentaje de sedimento retenido, y hace tres curvas, las curvas envolventes y la curva media. ¿Cómo hizo para hacerlo? Estudió embalses, estudió muchos embalses, entonces tenía una nube de puntos. Tenía una nube de puntos que le estaban indicando esos valores. Tenía puntos acá, bueno, son muy chiquitos como se marcan. Puntos ahí, puntos ahí, puntos ahí, puntos, 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 puntos. Y con eso construyó las curvas, básicamente una curva media, y también encontró envolvente. Es muy interesante si uno quiere usarla realmente para un diseño, empezar a ver cuáles son los embalses y cuáles son los que se han ido hacia una de las envolventes, para ver cuáles tienen las características hidrológicas, edafológicas y climáticas más parecidas a nuestro caso. Pero el tema es que tenemos esto y que nosotros, sin tener mucha más información, sabiendo un poco cómo es el embalse, cuáles son las dimensiones del embalse, cuál es el derrame anual del río, este, entramos con ese dato, por ejemplo, que fuera 0,1, o sea que el 10% del embalse tiene un volumen del 10% del derrame del río. En ese caso venimos hasta, no lo encuentro, hasta acá, ahí estamos, y encontramos que tiene un 87 o sí, un 85-87% de retención. O sea que de lo que nosotros nos dan como dato, hemos calculado, de los, no me acuerdo cuánto dije, los 100 toneladas anuales, solo el 75%, el 87% queda retenido en el embalse. O sea que yo a partir de ahí, en lugar de con las 100 toneladas, tengo que empezar a trabajar con 87 toneladas, si tomo esa curva. Para empezar a acordar. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa esto? Porque yo ese sólido lo tengo que poner en algún lado y no me tiene que molestar con mi volumen de regulación. Ahora, esos sólidos que se depositan en el embalse, especialmente si son materiales finos como limos y arcillas, nosotros sabemos que con el tiempo se van compactando y entonces esa compactación va a hacer que ocupe menos volumen. Si bien yo tengo el dato en toneladas, ¿no es cierto? Eso lo tengo que traducir a volumen para poder manejarlo, el dato. Fíjense, yo tengo acá los pesos específicos de los distintos materiales, ¿sí? De los distintos materiales para poder convertir esos pesos en volúmenes. Pero, bueno, primero tengan en cuenta que acá están en unidades inglesas, no en libras por pies cúbicos, sobre pie cúbico.
Pero para eso, Lara y Pemberton desarrollaron un método para encontrar el peso unitario de los materiales. Primero encuentra el peso unitario inicial, que se lo puede hacer con la tablita que está a continuación, si no tengo datos, o sea, usando esos valores que son valores, digamos, de manual, por decirlo así. Igual que si no tengo datos, porque no tengo mediciones del caudal sólido, yo estoy en un estudio bastante inicial, yo también puedo calcularlo usando unas expresiones que seguramente las vieron o las mencionó el ingeniero Comba, que son la ecuación universal de pérdida de suelo, o sea, una ecuación que me permite determinar, con función de ciertos parámetros, cuál es la pérdida de suelos de una cuenca bajo los efectos meteorológicos. Hay varias de estas, la más conocida se llama la USLES, la ecuación universal de pérdida de suelo, por la sigla en inglés, o la RUSLE, que es una pequeña modificación de esta, pero siempre es mejor tener datos. Y si los datos tenemos dudas, podemos cotejar a ver si estamos en el orden de magnitud. Lo mismo, que siempre es mejor tener datos desde el peso unitario de los sedimentos hasta el porcentaje que tengo de arcillas, limos y arenas. Si no, tengo que tomar simplificaciones y tomar de alguna cuenta análoga, parecida, que yo pueda considerar que puede ser equiparable. Entonces yo, por ejemplo, para Excava, si no tengo datos, me voy y digo, bueno, a ver, tengo del Cadillal, lo puedo tomar. Obviamente, el Cadillal es parecido, no voy a tomar de Itaipú, en otras condiciones hidrológicas, de medio ambiente, que no son representativas. Y acá, con esto, lo que hago es calcular yo cuál es entonces el peso unitario para un periodo de operación del embalse, un periodo T. ¿Qué sería? Lo que hemos visto esta mañana temprano con el agua potable, la vida útil del embalse. ¿Qué significa esto? Que cuando se cumpla la vida útil el embalse va a estar lleno de sedimentos. No. Significa que cuando se cumpla esto, si está todo bien calculado y no hay otras variables, el embalse va a tener la zona disponible para sedimentos llena. O sea que a partir de ahí ya va a estar operando con algunos problemitas. Pero durante la vida útil no voy a tener esos problemas. En todo caso, lo pasamos rápido a esto y lo vemos, que ustedes lo vean, lo vemos en consulta. Ustedes han visto las curvas características del embalse, volúmenes acumulados y área, volúmenes, perdón, ¿no? Ahí dice volúmenes acumulados, volúmenes y área. Las curvas características del embalse, ¿quién sabe qué son? ¿Cómo se construyen, mejor dicho? Alguien tiene que saber. Eso seguro que lo han hablado con el ingeniero Comba. ¿No es que en un análisis batimétrico, ingeniero? Ustedes lo han hecho con un análisis batimétrico porque ya tenemos el embalse. Si nosotros no lo fuéramos a tener, hacemos un análisis planialtimétrico. ¿Qué hacemos? Las curvas características son dos. Áreas, que es esta, o sea, las áreas, está acá el eje, en función de las cotas. En alguna bibliografía lo van a encontrar al revés, digamos, con las áreas, los volúmenes en ordenada y las cotas en abscisas, pero bueno, nosotros preferimos poner las cotas en ordenada, pues son alturas, y en abscisas las áreas, en este caso, y la otra que la de los volúmenes acumulados. Realmente la curva es una sola, es la que medimos, que es la de áreas en función de las cotas. Nosotros vamos, nos instalamos con un teodolito, una estación total, un GPS, todo lo que hay ahora, en un lugar donde vamos a hacer el dique, y hacemos el relevamiento y construimos las curvas de nivel. Una vez que tenemos las curvas de nivel, decimos, bueno, entre la cota 560 y la cota 570, o sea, entre esas dos curvas de nivel, ¿qué área hay encerrada? El área es esta. Entonces empezamos del principio, entre la cota 545 y la
560, ¿cuál es el área encerrada? 200 hectáreas. Bueno. Después entre la 560 y la 570 hay 220 hectáreas más. Entonces a las 200 esas le sumo 220. Bueno, y así voy construyendo la curva área-volumen. Perdón, áreas cota. Y las volúmenes cota, ¿cómo la construyo? Ubicando esa curva. O sea, yo supongo que cada curva de nivel me da una superficie horizontal y tengo la diferencia de altura. Entonces el promedio de esas dos áreas por la diferencia de altura me da una aproximación bastante lineal, bastante cercana y puedo construir la curva cota-volumen. Eso lo hago al principio. Luego, cuando ya el embalse está con agua, no puedo ir con el teodolito y poner el mirero como buzo ahí. Entonces, ¿qué hago? Hago una batimetría. La batimetría, que es medir desde arriba, ¿no es cierto?, con algún método. Antes se hacía con una sondita, ahora se hace con ecógrafos, ¿no es cierto?, la profundidad y viendo el nivel del embalse en ese momento y viendo la posición que hoy se ve por GPS, determinamos de vuelta cuál es la curva área, volúmenes de ese embalse y ubicamos y obtenemos una nueva curva. Realmente lo que hay que hacer es hacer no solamente un relevamiento batimétrico, sino un relevamiento bati-altimétrico, porque si nosotros vamos en agosto a hacer el relevamiento batimétrico, vemos que el embalse está bajo y gran parte de ese vaso está descubierto, está seco. Entonces tenemos que completar, porque esa es de esta parte alta de la curva. Esta curva la vamos a usar para ver cómo se determinan los niveles del embalse. Vamos a trabajar principalmente con la curva cota-volúmenes. Y yo tengo el nivel volumen muerto del embalse. ¿Qué es el volumen muerto del embalse? Es el volumen de sedimentos del embalse. Yo le llamo muerto porque es una zona que voy a destinar a que se llene de sedimento, o sea, no la pienso usar, o sea, no la voy a usar primero, no la voy a considerar para usar, y queda ahí. Todas las estructuras que tiene de evacuación que va a tener el embalse, o sea, los vertederos, los descargadores de fondo van a estar por arriba, no van a tocar. Eso es una zona que queda inerte, muerta. Y ese volumen muerto yo lo calculo teniendo cuántas son las hectáreas perdón, cuánto es el caudal sólido por año. Hemos dicho 100 toneladas por año. Hemos visto que por la curva de Brune 87 quedan y las otras se van. Tenemos 30 años de vida útil. Tengo 87, 870, 3 por 8, tengo 2.500 toneladas en la vida útil del embalse. Y entonces ahora que me falta con saber cómo se compacta y cuál es el peso unitario de esas toneladas para convertir esas 2.500 toneladas posiblemente en 100 hectómetros cúbicos o 10 hectómetros cúbicos, lo que me dé para cada embalse. Ese valor es el que tengo de volumen muerto. Entonces acá yo tengo en la abscisa inferior los volúmenes, por ejemplo acá parece que es 50, tengo volumen muerto. Entro con este volumen muerto. Voy hasta mi curva cota volúmenes y veo cuál es el nivel que tiene ese volumen muerto. O sea, yo hasta ese nivel de 575, esto está en cota, en metros sobre el nivel del mar, el fondo está en 550, hasta los 575, yo no voy a poner nada. Todo eso va a estar destinado a sedimento. ¿Bajo qué suposición? Una muy simplificada y solo útil en esta etapa del trabajo, que es decir, todo esto, los sedimentos se me van a depositar acá, en forma horizontal, y esto va a quedar igual.
hemos visto en los gráficos, eso que les he mostrado del método Moody, que esto puede variar y quedar una cosa así, o puede quedar algo no similar, pero muy parecido. O sea, puede haber distintas formas de la curva esta cota volumen. Lo que yo, final a la vida útil del embalse. En este momento vamos a suponer que es así para el cálculo. Si yo tuviera, digamos, los otros datos, quiero hacer algo más ajustado, lo que voy a ir a hacer es cambiarla esta curva por lo que me dé el estudio de sedimentación futura posible. Entonces, estando ahí, yo sé que a partir de ahí, de ese nivel muerto, es que recién tengo que empezar a considerar otras cosas. Yo tengo una altura que tengo que colocar, porque, digamos, si este es mi nivel muerto, acá voy a colocar mis tomas. A partir de acá, para que no me ingrese material sólido por mis cañerías, por mi instrumento de evacuación, voy a colocar a partir de ahí recién las tomas. Y para colocar las tomas yo tengo que tener en cuenta dos cosas. Una, que no me produzca un arrastre de ese material sólido que me pueda provocar daño, tanto en las turbinas como en las compuertas, porque son elementos que requieren que haya la menor cantidad de sólidos posible. Los sólidos son abrasivos y aparte provocan daño en toda la estructura metálica. Estamos hablando de 50 años, lo que va a funcionar un día. Entonces tengo que colocarla a una altura para impedir que el arrastre, cuando tome el agua, me lleve el barro, me lleve arena fina para provocar daño. Y aparte, yo cuando coloque la toma tengo que garantizarle una carga. ¿Por qué? La toma, pues, supongamos, sea un orificio sumergido, una torrecita, una reja. Si es un orificio sumergido, ¿cómo es la ecuación de un orificio sumergido? De caudal, de velocidad, digamos. Caudal es velocidad por área y velocidad de ingreso del agua a un orificio sumergido. La raíz de 2 veces la gravedad por la carga, la teórica. Muy bien. Entonces es un coeficiente, que es un coeficiente característico del orificio, ¿no es cierto?, de las condiciones, por raíz de 2G, H. O sea, 2G, raíz de 2G también es una constante por raíz de H. O sea, depende de la raíz cuadrada del tirante sobre el orificio. O sea que si yo necesito tener un determinado caudal, necesito tener una carga hidráulica, que es el H, para garantizar ese caudal. Cuanto mayor sea el H, más chico voy a poder tener el caudal. Pero cuanto mayor sea el H, me voy a ahorrar en tuberías, porque puede hacer más pequeña, pero a su vez voy a tener que hacer el dique más alto. O sea, voy a tener un gasto por ahí. Entonces hay que ver una evaluación. Generalmente se supone que cuando uno evacúa en un embalse, la velocidad límite máxima debería ser 1 metro por segundo. Entonces la carga H debería ser para permitir transportar ese caudal con una velocidad de alrededor de 1 metro por segundo. Bueno, ahí coloco entonces la primera doble flechita, esta era para que no arrastre los sedimentos, y esta es para la carga hidráulica. Y ahí tengo lo que damos en llamar NIMIO, nivel mínimo ordinario o nivel mínimo de operación, que es el nivel base al cual nosotros vamos a hacer trabajar el embalse. O sea que nosotros, cuando hagamos trabajar el embalse, lo vamos a hacer trabajar hasta ahí. ¿Por qué no menos que eso? Porque no voy a tener la carga hidráulica para poder generar los máximos caudales. A veces doble flechita, o sea, para el valor de la carga hidráulica es un valor pequeño, de medio metro, o sea, no es un valor influenciable, que influencia mucho, pero a veces puede ser bastante más alto y tenemos un volumen de embalse importante ahí reservado, pero que nos queda como una garantía, pero en ese caso con mucho cuidado, porque si yo no tengo la carga hidráulica correspondiente, también puedo tener problemas, que me ingrese aire a la cañería, me provoca daño en las turbinas, en las compuertas, en las válvulas, todo ese tipo de cosas.
Entonces, una vez que tengo ese nivel mínimo ordinario, voy de vuelta a mi curva cota-volúmenes y determino el volumen que llamamos volumen inactivo. O sea, que engloba el volumen muerto y engloba ese volumen que no voy a operar. O sea, ese volumen está inactivo. Existe, lo puedo llegar a evacuar, inclusive en caso de extrema necesidad o quiero vaciar, casi nunca paso al embalse, pero está inactivo para la operación. Ahora, recién entonces, coloco el volumen útil de regulación, que es el que hemos determinado con las curvas de aporte y de demanda. Con ese volumen útil de regulación, que acá nos está dando como 260, venimos de vuelta. Vamos de vuelta a la curva cota-volúmenes y obtenemos el nivel máximo de operación, o nivel máximo ordinario. No ordinario de calidad, sino ordinario de normal. Por lo cual que el nivel mínimo ordinario o de operación no es porque sea ordinario de mala calidad, sino porque es de operación normal. Entonces yo tengo que entre el nivel máximo de operación y el nivel mínimo de operación, tengo lo que hemos dado en llamar el prisma de explotación. ¿Por qué el prisma? Porque, bueno, suponemos si la presa tiene pared vertical, las paredes del embalse podemos asemejarla a un trapecio y dos superficies planas. Ese es el volumen, este volumen, en el cual yo voy a fluctuar mi operación del embalse, o los niveles en los cuales yo voy a fluctuar mi operación del embalse. Ese es el que yo voy a tener que verificar cuando haga mi simulación. Y ahí voy a guardar el agua cuando tenga excedente y de ahí la voy a sacar cuando tenga necesidad para poderla operar. Entonces, ese es el más importante. Luego, ustedes van a verificar en este año lo que tenemos, bueno, el nivel máximo ordinario, un volumen de atenuación. Ustedes han visto con el ingeniero Lazarte que para calcular el volumen de atenuación de un tránsito por un embalse, por un método de Pulse o Pulse-Kunge, Pulse, el otro es más nosotros podemos determinar un volumen de atenuación que se nos produce y con ese volumen de atenuación vamos a tener el nivel máximo extraordinario. O sea, el nivel máximo que puede llegar el embalse en condiciones extraordinarias, que son, ¿cuáles? El embalse lleno y el tránsito de la creciente de diseño. Es algo que si la creciente de diseño le hemos dado una recurrencia de 3000 años, en promedio, debería pasar ese tiempo para que ocurra ese nivel. Y sobre eso, bueno, ahí acá en este gráfico está faltando indicar un nivel más que el nivel o cota de coronamiento, que es la cota, o sea, el nivel que alcanza la estructura física de cierre del embalse, el dique, que tiene que ser superior al nivel máximo extraordinario. Tiene que ser superior por tres razones. Una, de que si el embalse es grande podemos tener mareas, influencia de la luna, ¿no es cierto?, como los mares, que nos levanta un poco el nivel. En general, los embalses que manejamos nosotros, esa influencia es bastante pequeña, se la puede calcular, pero muy pequeña y despreciable. Otra, la influencia de las olas. Cuando nosotros tenemos tormentas, que generalmente es cuando tenemos la creciente, porque ha habido una tormenta muy importante, se generan oleajes en los embalses. Cuanto más grande, cuanto más despeje tienen, mayor es la altura de las olas. Ese oleaje a veces puede alcanzar 3, 4 metros en embalses grandes, como por ejemplo las termas. Ese oleaje, bueno, tenemos que garantizar de que el agua esté contenida de esas olas.
Y la otra es una altura de seguridad, una altura que a veces le llamamos altura de seguridad hidrológica, que tiene que ver con todo el proceso de cálculo y con las características de la presa. Si yo he tenido una serie de datos muy buenas, muy extensas, confiables, digamos, no tengo una inseguridad por ese lado. Pero si he tenido serie de datos que no eran muy extensas o que tenían huecos o entonces no estoy tan seguro de los valores que he obtenido y debo decir, bueno, le doy un poco más. Con las características de la presa, si la presa es de materiales sueltos, lo que normalmente se llama tierra, como es el Cadillal, como es gran parte de las termas, no admiten sobrepaso de agua por encima porque se destruyen rápidamente y pueden producir una ruptura súbita del embalse y generar ahí sí una creciente mayor que la que hubiera existido si no hubiera estado en el embalse. Es el único caso por una ruptura de la presa, ¿no es cierto? Entonces tenemos que colocarle eso. Y más si estamos agua abajo y población. Entonces, con esto vamos a darle una altura que puede ser un porcentaje de la altura que ya hemos determinado, ¿no?, entre el nivel máximo extraordinario y el nivel de fundación, o directamente una altura de 2, 3, 4 metros como una altura de seguridad. Y esa es la cota de coronamiento. Con eso determinamos los niveles, la altura del embalse. Que en el caso de ustedes lo van a identificar. Vamos a ver si lo que está hecho en Excava es más o menos acorde a lo que tenemos previsto con estos consumos de agua potable, riego, industria que le vamos a dar. Nosotros vamos a trabajar con los consumos de riego que ustedes han calculado ya para Alberdi. Le van a restar a los aportes de agua, de los aportes que también han estudiado, los consumos de riego del río Singuil, que les dio el ingeniero Comba, para decir, bueno, realmente si ellos riegan, llega menos agua. No es un consumo de agua arriba. Vamos a dar una población para que calculen un caudal de demanda, le vamos a dar la dotación, a pesar de que la dotación, digamos, ustedes van a hacer la suya individual. Y para industria le vamos a dar valores promedio del ingenio Marapa que está en la zona para que calcule. Pero vamos a verificar los niveles porque el embalse ya existe, está funcionando, ¿no es cierto? Sí, están acorde. Y lo que van a hacer después, que esto ya lo dejamos para la próxima clase, es simular el funcionamiento del embalse para ver con qué garantía funciona, y también en esta parte del funcionamiento del embalse vamos a trabajar para ver entre el NIMAO y el NIMIO cómo se mueven los niveles, digamos. Fíjense que del NIMAO no pasa porque todo lo que está por arriba nosotros no lo consideramos también. Y si acá tuviéramos caudales, digamos, niveles mínimos, también tendríamos horizontales acá. Y ahí vamos a trabajar, sí, con las garantías para cada uso, para ver con qué garantía se cubre cada uso. Y lo último, que para hacer esta simulación hay muchas formas. Tomar los datos hidrológicos que tenemos, ¿no es cierto?, anteriores, y decir, che, se va a repetir el ciclo hidrológico. Se van a repetir los últimos 20 años, se van a repetir los últimos 10 años, se van a repetir los últimos 50 años. Hay muchas formas. La verdad que hay que hacer varias y ver cómo funciona con cada una de estas formas. Nosotros vamos a trabajar con una, es aplicando un método de generación de caudales sintéticos para que ustedes lo puedan usar, con el método de Thomas-Phelan, que toma los datos de caudales que tenemos, ¿no es cierto?, de la serie de caudales, y me permite generar series sintéticas de acá en adelante. O sea, series que están marcadas por los datos de lo que hemos medido, pero que no se han registrado en esa sucesión nunca, son sintéticas. Que es básicamente lo que va a pasar. Nosotros no sabemos qué va a pasar de acá al futuro. No hablemos ni de cambio climático ni ninguna otra cosa. Si estuviéramos fuera de todos esos aspectos, no sabemos cómo se va a repetir, porque nunca un año es exactamente igual al otro. Son parecidos.
Por eso decía que, ¿se acuerdan que las ecorrentías eran predecibles dentro de ciertos límites solamente? Bueno, ¿alguna duda? Pero le veo cara de decir, ¿y esto qué es? Entonces, quedamos que ustedes bajan la planillita esa de los consumos personales, la llenan y la mandan o la suben al aula para que tengamos los datos. Me hacen por grupo dos transparencias presentando cómo se calculan las necesidades de riego, así con el estilo bastante conceptual, ¿no es cierto? Ustedes saben, para que lo recuerden, y le avisan a Mariela si quieren que la clase sea el martes que viene, 2 sesiones a la mañana y a la tarde, o una sesión única. Ingeniero, la sesión esa única puede ser a la mañana, por ejemplo, empezar más temprano a la mañana. Nosotros teníamos estabilidad, empezábamos a las 8:30 y terminábamos 12:30 aproximadamente. Queríamos saber si puede ser la sesión de toda la clase de corrido, pero a la mañana y no a la tarde. Si es que se puede. Sí, creo que sí, pero Con un descanso en el medio. un descanso de Claro. 2 horas y media. No, No, de 15 minutos. A ver, en principio sí, para mí también es más cansador, pero no importa, estamos tratando de ponernos al día, ¿no es cierto? Yo les pido que lo discutan entre ustedes y me avisen. Puede ser bien. Bueno, todo a la mañana, todo a la tarde o mix. A ver, todo a la mañana. Es que una parte final yo le voy a consultar al ingeniero Gervasoni, porque como él trabaja, yo también, pero yo puedo manejarlo en mi horario a la mañana. Si él puede el martes a la mañana, porque él va a trabajar con la presentación de lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes creo que ya lo conocen, vamos a ponernos, vamos a charlar y ahí vamos a dejar las dudas. Si yo puedo, hoy es jueves, el sábado o el domingo le subo a la página cuál sería las consignas. Para que en todo caso, si ustedes pueden antes del martes, darle una mirada como para plantear las dudas. Si bien les vamos a explicar qué hay que hacer, qué es lo que queremos que hagan, bueno, es más fácil que ustedes nos digan por ahí, no, ¿y esto qué es? ¿O de dónde saco? Para que vamos a ver. Sepan de que muchas cosas van a ser datos y otras cosas van a tener que buscar un poquito. Van a tener que ir a Camesa, ver cuánto produce Escava de energía, de cositas así como para que después pueda en la presentación, en el armado de la presentación final, quedar algo lindo que se luzcan bastante. Y podamos poner buenas y altas notas. bueno, ingeniero. ¿Una consulta más? Perfecto. Entonces usted nos avisa si se va a poder el martes a la mañana y de ahí le decimos nosotros o al revés. Miren, hagamos lo siguiente, me avisan ustedes, en todo caso, si el ingeniero no llegara a poder estar, terminamos un chiquito antes y quedaría esa parte nada más que no sería más de 1 hora para anotar. Bien, Bueno. perfecto, ingeniero. Porque yo también se las puedo explicar, pero después con él acuerdan, digamos, en los horarios y la forma de hacer.